Ok, bueno, pues otra vez bienvenidos. Pues estamos continuando con su proceso de aprendizaje y ahora es con la materia de electricidad y magnetismo. Les voy a ser muy honesta, a mí esta materia es de mis favoritas, tanto cuando la tomé en la facultad como ahorita. Nada más quiero preguntarles algo. ¿Se escucha mucho eh, ruido? Ok, muchas gracias. Entonces, como les decía, eh, empezamos ahora con la materia de electricidad y magnetismo, donde pues tanto en su área como en general es una de las materias que más impactan en diversas profesiones, porque interactuamos todos los días con ella, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, pues sabemos que todo funciona, ¿no? Con electricidad y bueno, ya más adelante verán que la electricidad finalmente nos genera un campo magnético. Entonces, pues estamos en todo el tiempo en constante contacto e interacción con ellas. Entonces, bueno, voy a abrirme presentación para que empecemos ya de lleno con la materia. Permítanme. Ok, a ver, entonces, todavía no. Se va a ir. Entonces, ok. Esta materia dentro de su formación académica está en, pues, este semestre que es el tercero, y ustedes ya de antemano tuvieron que haber estudiado cálculo vectorial, en cálculo, consideramos cálculo diferencial y cálculo integral, de tal forma que en esta materia ustedes van a ver una aplicación directa de lo que son los campos vectoriales o los conjuntos de vectores, ¿de acuerdo? Es por eso que en su actividad les preguntan, ¿con qué relacionan estas flechas que vienen? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante con respecto a la actividad. ¿Sale? Entonces, bueno, sabemos que la electricidad y magnetismo, pues, son fenómenos naturales que nos permiten entender el mundo que nos rodea. Y con base en ello, vamos a desarrollar tecnología que, bueno, ustedes saben cómo ha impactado profundamente en la sociedad moderna. Esto lo dijeron Purcell y Morin en el 2019. Debido a los descubrimientos o investigaciones u observaciones que se han hecho desde la antigüedad, desde los griegos, por eso dice más de 2500 años, porque pues los griegos empezaron a identificar que había algo que hacía que los materiales a veces se atrajeran entre sí, ¿no? Entonces, ahorita vamos a profundizar un poquito más sobre el tema, pero los griegos fueron los que empezaron a estudiar la electricidad y el magnetismo. Y hasta que llegamos a las ecuaciones de Maxwell, y bueno, yo creo que muchos de ustedes conocen a Tesla, o no, a ver, díganme, ¿quién no conoce o quién sí conoce a Tesla? ¿Quién sí conoce a Tesla? Levanten la manita. Nikola Tesla era un inventor y también un genio, bueno, se le consideraba un genio en la electricidad. Ajá, bueno, o sea, sí, Tesla fue efectivamente un genio que no contaba con estudios matemáticos,
pero sí con mucha inquietud por conocer las cosas. A él se le atribuye el desarrollo de la bobina de Tesla. La bobina de Tesla es un aparato que bien nos podría dar, digamos, electricidad infinita debido a la presencia de campos eléctricos y magnéticos que están retroalimentándose entre sí. Pero bueno, eh, dentro del electromagnetismo, tanto Tesla como Maxwell son pues los fundadores de la electricidad moderna, porque pues bueno, o sea, los griegos pues sentaron las bases, por ahí un señor que se llama Coulomb, que lo vamos a ver ahorita, y estas personas que son Maxwell y Tesla, pues ya fundamentaron, uno experimentalmente que fue Tesla y el otro pues teóricamente le dieron forma a lo que es el electromagnetismo y por eso se le dice que es con lo que comprendemos el universo. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a empezar a ver cuál es el propósito y el contexto profesional de este módulo. Bueno, el propósito es aplicar los conceptos de la teoría electromagnética, ¿sale? Mediante problemas que podemos manejar en la vida cotidiana y bueno, ahora sí, proyectarlo al pensamiento científico. También tenemos lo que es el incidente crítico. En el incidente crítico ya saben que son problemas que encontramos en la vida cotidiana o en la vida real, de tal forma que los adaptamos pues a las áreas de conocimiento que tenemos en cada una de nuestras carreras. En este caso, pues estamos hablando de una empresa que se llama Energy Green y bueno, vamos a tratar de optimizar los sistemas de transmisión satelital, donde vamos a integrar principios electromagnéticos con energías renovables en telecomunicaciones. Y bueno, sabemos que las aplicaciones que conlleva esto, pues es en las antenas, en máquinas eléctricas, en fibra óptica, en tecnología láser, en comunicaciones satelitales, en motores eléctricos e incluso líneas de transmisión. Pero bueno, ya les di un contexto muy general de lo que es el electromagnetismo, pero como les mencioné, hubieron algunos griegos que estuvieron estudiando lo que es la materia y la interacción que existe entre ella, ¿no? Bueno, entre materia y materia. De tal forma que descubrieron lo que vamos a ver a continuación. Descubrieron que, para empezar, sabemos que toda la materia está conformada por átomos, ¿verdad? Ustedes ya saben que todo lo que nosotros observamos y sentimos y a veces lo que no vemos está conformado por átomos, ¿no? Nosotros estamos conformados por células, pero las células están conformadas por átomos. Entonces, el átomo, digamos, hasta en cierto momento se consideró como la estructura más pequeña que existe, donde ya no se podía dividir. Ahora ya podemos hacer eso, sin embargo, para poder nosotros continuar con el estudio de esta materia, vamos a considerarlo nada más de la siguiente forma. Es decir, sabemos que la materia está conformada por átomos y los átomos están conformados por protones que se encuentran en el núcleo y neutrones que también se centran en el núcleo. Y en las orillas, electrones. De tal forma que los protones van a tener una carga positiva y los electrones una carga negativa. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar o empezamos a decir que algo está cargado, es porque algo está pasando en la interacción entre materiales
atómicamente hablando. Es decir, podemos hablar de cargas esféricas positivas y negativas, de tal forma que si nosotros observamos, voy a prender tantito mi cámara a ver si me ven. Ok. Bueno, creo que todavía me veo. Entonces, es que yo les quería hacer expresiones con las manos. Entonces, de tal forma que si yo tengo un material, ¿no? Que obviamente un material o cualquier materia tiene tanto electrones como protones. Cuando tenemos la misma cantidad de cargas positivas y negativas, decimos que estamos eléctricamente neutros, ¿no? Es decir, nosotros identificamos algo que está cargado porque tiene o exceso de protones, que son carga positiva, o exceso de electrones, de tal forma que existen fuerzas que o hacen que se atraiga un material o que se separen los materiales, ¿no? Entonces, es ahí cuando observamos que existen dos tipos de fuerzas, nada más. Existe la fuerza atractiva y la fuerza repulsiva. La atractiva, pues obviamente, pues es cuando dos materiales o dos se atraen. Y eso sucede cuando tenemos cuando tenemos, exactamente como los humanos, sabemos que los imanes tienen norte y sur. Bueno, pues sabemos que tenemos cargas positivas y negativas. Sabemos que el norte se atrae con el sur. Ah, bueno, pues entonces aquí las positivas se atraen con las negativas y las que son iguales, positivas con positivas, se separan y negativas con negativas se separan también. ¿Sale? Entonces, a estas fuerzas se les llaman de atracción o fuerzas de repulsión. Las cargas de signos opuestos se van a atraer y las cargas del mismo signo se van a repeler entre sí. ¿Vale? Ahora, es muy importante que conozcamos el valor de una carga. Generalmente la identificamos por la carga del electrón, que es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Se acuerdan que yo les dije que existió un señor llamado Coulomb, que es el que evidentemente sentó las bases para hablar de fuerzas atractivas, repulsivas entre cargas eléctricas? ¿Por qué? Porque él diseñó lo que es la fuerza de la ley de Coulomb. Ajá, donde va a hablar de las fuerzas que existen entre dos cargas, solo dos cargas, porque imagínense, aquí esta fórmula que planteó Coulomb habla de una carga 1 y una carga 2. Entonces, ¿de cuántas cargas estamos hablando? Buenas noches, Ramón. ¿De cuántas cargas estamos hablando dentro de esa fórmula o dentro de la ley de Coulomb? A ver, Iván. Se puede decir que se está hablando de dos cargas, ¿no? Que sería Q1 y Q2. Exactamente. No más, porque si hubiera otra carga, una tercera carga, pues entonces tendríamos una Q3, ¿verdad? Muy Sí, bien. efectivamente. Nada más, maestra, hay otra parte en donde dice que algo de que entre mayor distancia hay entre las cargas, se aumenta uno creo que era R cuadrada. Sí, es a R lo que voy. cuadrado. Sí, es a lo que voy ahora. ¿Por qué? Porque vamos a analizar lo que nos está tratando de decir esta fórmula. Nos dice que la fuerza que existe entre una carga y otro, que es Q1 y Q2, va a estar determinada, sí, por el valor de cada una de estas, pero sobre todo si están más cerca o están más lejos. ¿Por qué? Porque esta fórmula, si se dan cuenta, dice entre
R cuadrada. R es la distancia de separación que tiene Q1 y Q2, ¿sí? Entonces, si yo alejo Q1 de Q2, R va a ser cada vez más grande, ¿verdad? Y cuando yo pongo un número elevado al cuadrado, acuérdense de los límites, ¿no? ¿Qué pasa si este de aquí abajo se me va a infinito o se me hace muy grande? Pues esto de acá arriba se hace, bueno, no lo de acá arriba, sino todo se hace muy pequeño. Entonces, si yo acerco las cargas Q1 y Q2, entonces este número va a ser muy pequeñito. Y entonces esta cantidad o esa fuerza se va a hacer muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más cercas estén las cargas, más fuerte va a ser la fuerza o de atracción o de repulsión entre cada carga. ¿De acuerdo? ¿Y cómo va a estar determinada? Pues justamente como acabamos de mencionar, Iván, que va a estar definida como 1 entre R cuadrada. Entonces, básicamente, lo que define la fuerza va a ser la distancia de separación que existe entre cada una de las cargas. ¿De acuerdo? Bien. Ok, perfecto. Entonces, bueno, entonces, esto me está diciendo que va a existir una fuerza. Si yo tengo dos cargas juntitas, va a existir una fuerza entre ellas, de tal forma que esa fuerza la voy a poder identificar por flechas. Acuérdense que eran esas flechas en cálculo vectorial. ¿Se acuerdan que eran las flechas o qué representaban las flechas? A ver, Iván. Bueno, a lo que yo entendí, las flechitas indicaban si era positivo o negativo, si entraba o salía la función, creo. Algo así le entendí. Ah, sí, pero de lo que nosotros ya conocíamos, digamos, eso lo viste ahorita en el simulador. Pero tú ya que ya estudiaste cálculo vectorial, las flechitas nos indicaban que tenía o representaban vectores. Ajá. De tal forma que en este caso tenemos vectores que representan la fuerza entre las dos cargas. ¿Ok? Ya sea de atracción o de repulsión. En esta figura, supongamos que aquí tenemos una carga y aquí tengamos otra, que esta fuerza parece que es de atractiva, ¿sí? Si no, se verían así como empujándose una a la otra, ¿vale? Ah, me faltó poner otra. Bueno, a ver si ahorita me apoyo con el simulador. Bueno, sin embargo, vamos a regresarnos un poquito más de lo que es la carga, cómo podemos cargar objetos. Existen tres formas de cargar objetos. La primera es frotamiento o fricción. El nombre lo dice, tenemos que frotar un material con otro para depositar o arrancar electrones, ¿de acuerdo? Y entonces se dice que la forma de electrizar este material es donde hay una acción de frotamiento, ¿no? O de fricción. En la parte, bueno, un ejemplo de frotamiento o fricción, pues es el que coloqué aquí, ¿no? Cuando nosotros, yo creo que ustedes lo han hecho, lo hicieron en algún momento en la secundaria, en la primaria, que les piden un peine y entonces se cepillan tantito y ese peine de plástico se electriza. ¿Cómo sabemos que se va a electrizar? Pues para empezar, nuestro cabello seco se va a empezar como que a levantar, ¿no? O si lo acercamos a papelitos de papel,
bueno, pedacitos de papel, pues entonces los pedacitos de papel se van a sentir atraídos. Y es ahí como vamos a identificar que está ya cargado un peine. Y es así como se cargó el peine, por medio de fricción o frotamiento. Exactamente, también como frotar un globo con el cabello, y a esto efectivamente se le llama estática. ¿Por qué? Porque la carga no se mueve. Bueno, sí se mueve momentáneamente, pero se manifiestan las cargas o estas fuerzas de atracción y repulsión estáticamente. Cuando ya tenemos la carga que se mueve, pues ya tenemos lo que es la corriente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, bueno, tenemos también la parte de forma de electrizar un cuerpo por contacto. ¿Cómo es por contacto? Pues resulta que cuando ya tengamos un material cargado y toca otro material, entonces lo carga automáticamente, ¿sale? Eso quiere decir que tienen una forma de electrización por contacto. Y el último, o sea, nada más son tres, el último que es de inducción. En el de inducción no se tocan los materiales ni tampoco se frotan, simplemente se acercan, ¿de acuerdo? En este caso, como cuando, pues justo los papelitos, cuando les acercamos el peine, estos se adhieren porque se electrifican por medio de inducción. Se electrifican los papelitos, ¿ok? Pero tengan presente que cómo vamos nosotros por la vida, no vamos cargados, ¿no? Nosotros vamos por la vida en estado neutro, porque si no, estaríamos dando de toques a todo mundo o entre nosotros. Entonces, ¿ustedes cómo podrían dar un ejemplo por ejemplo, de inducción, de electrización por inducción? Piensen un poquito y díganme, ¿cómo podrían ustedes identificar? No sé, bueno, esta inquietud podría funcionar como, por ejemplo, las cargas de algunos tipos de dispositivos electrónicos donde no se conecta, sino se pone sobre una base para que justamente se cargue la batería. ¿Eso podría funcionar? Como forma de inducción, no. O sea, ahí lo que tú estás protegiendo es tu aparato electrónico para que no se acumule mucha carga. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces tu madera te sirve de aislante, porque si dejas que se acumule mucha carga, lo que sucede ahí es que justamente vas a llegar tú cargado y puedes ocasionar una descarga eléctrica que puede llegar a maltratar tu equipo, ¿no? Maestra, yo pienso que tiene que ver ayer. Perdón, Ah, yo me refería, por ejemplo, no sé si, bueno, las bases para cargar los smartwatch no tienen algún contacto en sí hacia la ah, batería del smartwatch. A eso me refería. O sea, sería como un tipo de carga por inducción, ¿no? ándale. Sí, pero ahí está la carga, ahí la carga no está estática, ahí la carga sí está fluyendo, ahí sí ya estamos hablando de si es una carga por inducción definitivamente, pero no es este tipo de carga, este tipo de carga es estática. La que tú me estás planteando es dinámica, por decirlo de alguna forma, y estamos ya hablando de corrientes. Las bobinas Okay. transforman la electricidad por inducción, sí, sí. Pero no es, nuevamente, Ramón, estamos hablando de electricidad por medio de la carga en movimiento. Bueno, los transformadores, digamos que ahí ya es. Pero sí, pero yo diría un ejemplo más a la mano, un ejemplo con el que ustedes pueden convivir todos los días, aparte de las corrientes eléctricas. Donde hablemos de estática. Se me ocurre otra idea. No sé si llegó a ver algunas bicicletas en los 80 que usaban una bobina trasera que justamente con la fricción de la llanta mientras rodaba generaba voltaje para la linterna. No me acuerdo cómo se llamaba, no sé, dinamos, algo así.
pero ahorita que estoy pensando, creo que así funcionaba por medio de inducción, ¿no? No, no, ahí sí es por fricción, ¿no? Y nuevamente está bien, sí, bien. Nuevamente ahí ya también tenemos la carga en movimiento, ¿no? Porque justo se utiliza, como dice tu compañero Ramón, se utilizan bobinas de tal forma que eso ya nos está generando una corriente. No, sí, ándale, el Bluetooth. No, esas ya son otro tipo de señales, pero no de la manera estática. Recuerden, la manera estática es como depositan electrones o protones en un material. Como por ejemplo, cuando los niños se avientan de la resbaladilla. Los niños se avientan de la resbaladilla y ¿qué pasa si ustedes los tocan o ellos agarran algo metálico? Se dan toques. ¿Por qué? Porque el niño, por fricción o frotamiento, se cargó por el plástico y entonces él fue a descargarse en el metal. A ese tipo de carga me refiero. ¿De acuerdo? A ver, Iván. Bueno, yo creo que sería la otra forma es por medio de, bueno, cuando nos ponemos un suéter, el suéter al momento de estar rozando lo que es los vellos de la piel y todo eso genera fricción con nuestra piel. Entonces, cuando nos lo quitamos, a veces se escuchan como como chispazos de estática, pues sí, de que estamos cargados con energía. Sería lo Exacto, mismo que sería que se hace con el globo, pero solamente con la ropa. exactamente. Por eso les digo, es un ejemplo que convivimos todos los días, ¿no? Exacto. Y luego dice un ejemplo es al flotar un globo y acercarlo a una lata, veríamos que esta es atraída al globo. Muy bien, sí, exacto. Sí, bueno, podemos encontrar muchísimos, pero sí me gustaría que quede claro que en estos casos son cargas, pero estáticas, ¿ok? Las otras que me estaban planteando que efectivamente son cargas, pero ya eso ya estamos hablando de corrientes, la de la bicicleta, esa efectivamente es una carga que empieza a generar una corriente y pues ahí ya tenemos un voltaje que nos ayuda a darle energía a al foco, ¿no? En el otro caso, pues son efectivamente los cargadores de inducción que pues sí se tocan, pero no existe un contacto, ¿no? Como metálico, ¿no? Es nada más lo acercan prácticamente, pero nuevamente estamos hablando de un intercambio de cargas y cuando ya hay un movimiento de cargas, ahí ya estamos hablando de corrientes. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Bueno, de aquí me faltó mencionar que esta fórmula tiene un número, ajá, que es constante y no se mueve. Los únicos que se van a mover son estos. Esta que es 1 entre 4 pi epsilon 0 nunca cambia. Si se dan cuenta, esto es un número, un 1, un 4 es un número, pi es un número que 3.1416, etcétera. Y epsilon 0 va a valer 8.85 por 10 a la menos 12. Si ustedes hacen la operación en este caso, también pueden obtener el valor de K. K es 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Y bueno, este es el de epsilon 0, es una constante que es la permitividad en el vacío. Entonces, retomando la carga eléctrica, pues es una propiedad fundamental de la materia. Y el campo eléctrico, pues es un conjunto de vectores que se extiende alrededor de cada carga. Y la fuerza eléctrica va a estar determinada por la carga que tengamos por el campo eléctrico que genere, porque vamos a plantarnos esto en la cabeza. Cada carga eléctrica va a tener un campo eléctrico por sí misma. Las cargas positivas, sus líneas de campo van a estar saliendo y las cargas negativas, las líneas de campo van a estar entrando hacia la carga. Entonces, si retomamos esta figura que, perdón, no se ve bien, aquí tendríamos una carga positiva donde las líneas de campo eléctrico
van hacia afuera y van viajando hasta la carga negativa, donde las líneas de campo eléctrico van entrando hacia la carga. ¿De acuerdo? Ese sí, tómenle notita. Bueno, justamente estábamos hablando de cargas y hay una similitud con lo que ya había mencionado una de sus compañeras. Ana Luis Ramón, te pasa mucho en el sofá, sí, cierto. Lo de la que comentaba Esteban, perdón, voy viendo. Me acordaba de Paula, del comentario de Paula, donde ella mencionaba pues que se parece un poco a los imanes. Si tenemos dos cargas diferentes, pues se sienten atraídos como los imanes, ¿no? Porque justamente también los imanes ejercen fuerzas de atracción y de repulsión a través de qué polos, su polo norte y su polo sur. Sin embargo, lo que lo diferencia con el campo eléctrico o las cargas eléctricas es que los imanes siempre van por pares. Es decir, las cargas las podíamos tratar como carga positiva y carga negativa, pero en este caso no se puede hacer eso. Siempre, no sé si se han dado cuenta, pero si ustedes rompen un imán, siempre van a tener dos polos, norte y sur. Por eso se tiene esta figura, donde si dividimos un imán, bueno, lo partimos en dos, pues esa mitad va a tener su polo norte y su polo sur. Y la otra mitad va a tener su polo norte y su polo sur. Y si a este lo dividimos a la mitad, pues la otra mitad va a tener su polo norte y su polo sur, y su polo norte y su polo sur. Igual en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a estar determinadas las fuerzas de atracción y de repulsión? Las fuerzas de atracción, pues van a ser cuando tengamos polos opuestos, se van a atraer entre sí. Y cuando tengamos polos iguales, pues se van a repeler entre ellos. Ahora, los materiales ferromagnéticos, como lo es el hierro, el cobalto, el níquel y gadolinio, se dice que exhiben fuertes efectos magnéticos porque si nosotros los acercamos un imán a estos metales o a estos materiales, podemos hacer de estos materiales un nuevo imán temporal, ¿no? ¿Cuáles van a ser los imanes ya permanentes? Pues los de cerámica, los que tengamos en la naturaleza. Y aquí hay algo que a mí me causa mucha maravillosidad, porque, o sea, en la naturaleza tenemos el campo magnético y el campo magnético nos ayuda a que en la Tierra haya vida. No sé si eso puso alguno de ustedes en sus investigaciones, pero el campo magnético en la Tierra ayuda muchísimo a la vida en la Tierra. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos un polo norte y un polo sur, pues no es casualidad. Justamente se piensa en lo que es un imán gigante, donde el polo norte pues está en el polo norte terrestre y el polo sur del imán está en el polo sur terrestre. De tal forma que, pues si saben, las líneas de campo de la Tierra, pues obviamente no las vemos, pero están ahí fijas. Y resulta que ese campo magnético, como les mencionaba, nos ayuda a tener la vida en la Tierra porque cuando las partículas muy energéticas que salen del Sol, ¿sí? O sea, estas salen muy energéticas que si todas llegaran a la superficie terrestre, quemarían todo, de tal forma que lo que hace el campo magnético empieza a desviar algunas de esas partículas porque finalmente tienen una carga eléctrica y esa carga eléctrica va a reaccionar con el campo magnético de la Tierra. Entonces empiezan a desviar unas, otras sí llegan, pero la mayoría entonces sale desviada de tal forma que por eso es posible la vida en la Tierra. Entonces esto es maravilloso.
Maravilloso para la naturaleza y la vida. Bueno, como les mencionaba, pues la carga eléctrica va a reaccionar conforme hay un campo magnético. Pero, ¿qué va a pasar con la carga eléctrica? Existe algo que se le llama la ley de conservación de la carga eléctrica, de tal forma que se dice que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la suma de todas las cargas en cualquier sistema cerrado es constante. Entonces, va a haber un estado inicial donde, por ejemplo, hay una barra de plástico y piel neutra. Perdón. Luego existe una interacción, una fricción, una transferencia de electrones. Y luego el estado final, donde la barra de plástico va a quedar como negativa y la piel va a quedar positiva. De tal forma que si se dan cuenta, al inicio estaban neutros, hay una interacción, uno queda negativo y el otro queda positivo y pues finalmente la conservación nos dice que la carga total de esto va a ser 0, porque vamos a tener la misma carga negativa, las mismas cargas negativas en la barra como positivas en la piel. Ahí. ¿Sí? Y entonces, bueno, retomando un poco de lo que es la energía potencial eléctrica, pues vamos a decir que es lo que se necesita para mover una carga en un campo eléctrico. ¿Sí? Ahí. ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna duda? Ok, muy bien. Perfecto. ¿Y cómo conocemos la energía potencial? La identificamos con la letra U. Y va a decir que de un punto a otro vamos a necesitar un trabajo para mover una carga. ¿Sale? Y hablando de potencial eléctrico, que se mide en volts, va a estar determinada por el potencial eléctrico en un punto menos el potencial eléctrico en el otro punto. ¿Sale? Ese potencial eléctrico, recuerden que estamos hablando de solo una carga eléctrica puntual. Aquí todavía no estamos hablando de la carga moviéndose y este voltaje o estos volts no es el voltaje que generalmente conocemos como voltaje pues en las casas, en todo, ¿no? Pero al final, porque estamos aquí hablando de una carga, si nosotros sumáramos muchas cargas, ¿qué pasaría? Pues entonces ya estamos hablando del voltaje que ustedes conocen, que surte o da energía a sus aparatos eléctricos que tienen en casa. Bueno, como les comentaba, cuando ya los electrones o la carga eléctrica, generalmente negativa, empieza a moverse, entonces vamos a empezar a hablar de la corriente eléctrica, donde va a estar definida como el flujo neto de carga por unidad de tiempo. Es decir, vamos a tener la carga en movimiento. Esta fórmula es lo que nos sintetiza o nos resume. Ajá, que las cargas que nosotros estuvimos platicando anteriormente, ahora esas cargas eléctricas van a tener movimiento. ¿Sale? Y esta medida pues va a estar determinada en amperes, de tal forma que un amper va a estar determinada por un coulomb, porque acuérdense que la carga va en coulomb, por segundo. ¿Sale? Entonces, bueno,
pues cuando nosotros tengamos una fuente de voltaje, va a generar ahora sí una diferencia de potencial parecida a esta, ¿sí? De tal forma que si nosotros tenemos un circuito cerrado continuo, entonces vamos a poder tener un flujo de corriente o lo que es lo mismo, un movimiento ordenado de cargas. ¿Sale? Y bueno, ya con la introducción de esto, pues podemos hablar de lo que es la ley de Ohm, donde está definida como I entre BR, o también como algunos la conocen como Victoria, Reina de Inglaterra. Como se les haga más fácil aprenderse la fórmula. Como la planteé yo, que era V, que es el voltaje, igual a R, que es la resistencia, e I, que es la corriente. Era Victoria, Reina de Inglaterra. ¿Sí? Y aquí, ay, es que, bueno, aquí vamos a ver un ejemplo práctico donde decimos que una bombilla, que es esa, utiliza una batería, que es esta, de 1.5 volts y una corriente de 300 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0.3 amper. Entonces nos dice, bueno, la resistencia, ¿cuál va a ser? Sé que el voltaje es de 1.5 volts y la corriente es de 0.3 amperes. De tal forma que tengo que hacer 1.5 entre 0.3 que me da 5. Aquí es muy importante que se den cuenta que no debemos de trabajar las unidades con estos, le llaman prefijos. Ajá, este es un prefijo menor que es mili, sino tenemos que utilizar la unidad entera, así sin prefijos. Siempre, todas. Entonces, abusados con eso. Y bueno, la corriente, si nosotros cambiáramos la corriente a 1.3 en lugar de 1.5, pues sería la corriente de 1.3, como ya sé cuánto es la resistencia, pues puedo saber qué nueva corriente voy a tener cambiando el voltaje. Pues va a ser 1.3 entre 5, que va a ser igual a 0.26. Ese es un breve ejemplo de lo que es la ley de Ohm. No sé si haya alguna duda hasta aquí, porque, ay, me faltó mi última. ¿Qué pasó? Es que se cortó. Bueno, en resumen. Bueno, pues ya sabemos lo que son las cargas eléctricas, sabemos que tenemos positivas y negativas, que estas se van a atraer o repeler según sea su signo. En el magnetismo sabemos que tenemos polos que generan campos magnéticos y que son indispensables para la vida. También existe la conservación de la carga eléctrica, donde vamos a considerar solo un sistema cerrado y sabemos que esta permanece constante en ese sistema cerrado. Y finalmente la ley de Ohm, donde existe la relación entre voltaje, corriente y resistencia. ¿De acuerdo? Aquí hay una analogía que se plantea para saber más o menos qué significa el voltaje. El voltaje, van a ver que es la diferencia de altura o lo que es lo mismo la diferencia de potencial. Es decir, no es la misma energía que tengamos acá arriba que la que tengamos acá abajo. Entonces, la diferencia de potencial va a ser del cambio de aquí hasta acá. El flujo del agua, pues va a ser la corriente eléctrica y los obstáculos que tenga el agua, pues va a ser la resistencia eléctrica, para que ustedes comprendan más rápidamente lo que quiere decir una diferencia de potencial, ¿sí? Una corriente eléctrica y lo que es la resistencia eléctrica. Entonces, bueno, creemos
que hasta aquí ustedes tienen los elementos para tener las bases, ¿no? Para continuar en su estudio. Entonces, bueno, mi idea a continuación es darles el contexto o cómo realizar la actividad que se pide en el foro integrador. Porque ya muchos la entregaron, sí, pero a algunos les hacen falta algunas cositas, la mayoría está bien, pero sí, ya saben que es importante revisarlo. Va a ser algo rápido. Bueno, aquí se les solicita las siguientes indicaciones. Primero, ustedes deben de responder a estas preguntas, ¿no? ¿Por qué es importante la electricidad y el magnetismo en la vida cotidiana? ¿Cómo se relaciona el electromagnetismo con las telecomunicaciones? Y específicamente con sistemas satelitales, pues creo que es más que evidente, ¿no? Ya sabemos que existe un campo magnético terrestre y bueno, el campo eléctrico junto con el campo magnético generan lo que son las ondas electromagnéticas que muchos de ustedes ya investigaron y son las señales que se manejan y reciben los sistemas satelitales, ¿no? Porque estas son las que viajan con mayor velocidad, ¿no? Y entonces por eso son fundamentales. Una aplicación del electromagnetismo en las telecomunicaciones, esas también las pueden ir investigando, pero por ejemplo, pues creo que pues es más que obvio, pues si el campo magnético no existiera o se modificara radicalmente de un momento a otro el campo magnético, ¿qué pasaría con las telecomunicaciones? Pues serían un caos, ¿no? Porque entonces ya no podrían ir a la dirección que nosotros lo estamos dirigiendo, porque el campo magnético, al influenciar la onda electromagnética que reciben los satélites y las telecomunicaciones, pues entonces habría muchísima complicación en recibir las señales, ¿no? Bueno, esa es una aplicación más a la mano. Y bueno, aquí en la reflexión sobre si el uso de energías renovables en sistemas como el proyecto de Energy Green sería viable, deben de indicar los beneficios y posibles retos. Recuerden que aquí en Energy Green lo que se quiere es optimizar sistemas de transmisión satelital, ¿sale? Con energías renovables en telecomunicaciones. Entonces, ¿sería viable el uso de las energías renovables? ¿Cuáles son las energías renovables? Ustedes creo que ya lo han revisado. Pues las energías renovables es el uso de celdas fotovoltaicas para generar energía, ¿no? Una es para el sol. Otra, de acuerdo al viento, ¿no? Si hay viento, pues entonces tener unas turbinas, entonces sería como energía eólica, ¿no? Entonces, vean cómo estas energías renovables pueden favorecer o no favorecer el proyecto si se quiere optimizar los sistemas de transmisión satelital, es decir, ¿les afectaría, no les afectaría? ¿Qué pasaría? ¿No? Entonces, por eso sí es viable o no. De antemano, pues sí, sí son viables, pero posiblemente serían unas mejor que otras. Es decir, la eólica a lo mejor no sería tan viable de acuerdo al lugar, ¿no? Porque recuerden que justo se ponen en lugares donde haya mucho viento, ¿no? Y cosas así tienen que considerar. Y luego, cuando ustedes juegan aquí en el FED, ustedes ven esto, algo así.
Ajá, y ustedes tienen que decir, bueno, voy a poner una carga positiva y voy a poner una carga negativa. Aquí se ve igual a la imagen que les presenté, nada más que corté la carga positiva y la carga negativa. Si se dan cuenta, pues la carga positiva, miren tantito, la carga positiva por sí sola, las líneas de campo eléctrico salen de ella, ¿no? Y como les había mencionado, y las líneas de campo por sí sola de la carga negativa entran, ¿no? Entonces, si yo pongo una positiva y una negativa, pues se va a asemejar a, como bien dijo Paola, a un campo magnético. Y entonces, aquí, cuando le solicitan, ¿qué representa? Responder al comentario. ¿Qué representan las flechas en el campo eléctrico? Pues sí, efectivamente sí representan fuerzas, pero sobre todo los vectores, ¿sí? Los vectores del campo eléctrico, que en algún momento se convierten en fuerzas, sí, pero no son estas fuerzas. O sea, no, propiamente esto no son fuerzas, son campos y representa el campo eléctrico de cada una de las cargas. Porque si yo pongo esta, ¿qué fuerza se siente? Representa ninguna, ¿no? Si yo pongo aquí un sensor, que es lo que va a medir, esta sí es una fuerza. Es decir, esta va a sentir una fuerza que lo empuja hacia la derecha, o hacia la izquierda, o hacia abajo, o hacia arriba. Pero ¿qué pasa si pongo 1? ¿Se dan cuenta? Aquí se ejemplifica, aquí sí, la fuerza. Porque miren, aquí ¿qué dice? Campo eléctrico. Si yo lo dejo de seleccionar, no me está pintando el campo eléctrico. Si yo lo selecciono, entonces ya está. Estas flechas son campo eléctrico, no son fuerzas, ¿sale? La fuerza es la que siente o la que mide este sensor, que si yo lo muevo, mientras más me acerco, es más fuerte la fuerza. Mientras más me alejo, es más pequeña, de acuerdo a la ley de Coulomb, ¿se acuerdan? Que mientras más me acerco, la fuerza es más grande y es 1 entre R cuadrada. Y si me alejo, la fuerza es más pequeña. Y luego, ¿a qué tipo de campo se parece basado en lo que han aprendido? En lo que han aprendido de otras materias. Entonces, ¿qué tipo de campo? Bueno, algunos me mencionaban, ¿no? Pues se parece al campo magnético. Sí, sí, se los considero, pero también es importante que ustedes vean esta escala de evaluación, que es en la que yo me baso cuando califico sus tareas. Y vean, calidad de las referencias, respuesta a los cuestionamientos que son todos los que les leí. Y aquí, imagen del campo eléctrico y relación con otra materia. Ajá. Explique claramente su relación con otra materia como matemáticas. Y chicos, chéquense cuánto es el valor de eso. Entonces, si ustedes no colocan una imagen de lo que están observando, entonces no pueden tener este criterio de evaluación. ¿Sale? Por eso es muy importante que lo tengan en consideración. Y bueno, obviamente si ustedes no replican en el foro a ninguno de sus compañeros, pues se van a perder esto, rubro también, ¿no? Se los comento porque sí ya hice algunos comentarios en el foro que mencionan eso y que sí es importante que ustedes lo tengan presente, ¿vale? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Ok. Bueno, chicos, pues no, todavía no nos vamos. Excelente. Bueno, primero voy a
ya saben que a mí me gusta, pues, reafirmar lo que vimos, ¿sí? Y esto es, ya vieron una respuesta. Oh. Este, les comentaba que a mí me gusta hacer estas cosas, entonces, para que reafirmen ustedes los conocimientos que hicieron, que adquirieron el día de hoy, ¿sale? Entonces, bueno, es que no me acuerdo cómo era para que lo vean, espérenme. No, no era ET. Es que ya tiene un montón, oigan. Tarara, guardar. Creo que ya. Ahora sí, ¿están preparados? ¿Preparados en sus marcas? ¿Listos? Y fuera. Los que no alcancen, me avisan. Bueno, ahorita les digo. Video no compatible ¿por qué? So, ¿por qué me dice eso? Sí pueden, a ver, ¿para qué haga? No es incómodo entrar con teléfono. No, que no estás listo. Quiero pensar, Paolo. De todas formas, ahorita también los que no puedan entrar, porque acuérdense que no entran, no pueden entrar varios, les voy a dar un cuestionario. Marca que no está disponible. ¡Ay, qué grosería tan más grosera! A ver, espérate. Si no, no hay problema. Es la última opción. No quiere. No se preocupen. Entonces les voy a pasar copiar. ¡Ay, qué bueno que me previne! Entonces realicen ese. Es que lo había pensado para los que luego no pueden ingresar al Kahoot. Y entonces por eso. Pero entonces realícenlo y les voy a dar 5 minutitos y luego lo vamos a ir respondiendo. 5 minutitos. Mientras me desentumo tantito. Profesora, disculpe, el enlace que nos compartió no se puede abrir. Profesora, el link que mandó no se puede abrir. A mí sí me permitió abrirlo. ¿Sí? Ay. A ver, vamos a ver.
Como de cuando abre el Kahoot, no, ya el Kahoot no lo haga, compañero. Ya, ese ya no. Veamos. Ay, no, es este. Lo copié nuevamente a ver si. Sí. A ver, pruebe. Qué raro. ¿Ahora sí? Creo que sí, ¿verdad? ¿Tampoco Miguel Ángel? Ay, pero ¿por qué? Si ya está publicado. Mm, ujú, qué raro. Ahora ya no me deja. A ver, voy a copiar todo, a ver si así. A ver, así. Ay, pues qué mal. No entiendo por qué. A lo mejor es algún tema con mi celular, profesora, porque no me deja abrirlo. Pues a lo mejor, no sé, porque tampoco Blanca, ni tampoco Félix, no creo. Y Paolo ya no supe, que desde el teléfono, no, yo estaba en mi lápiz y pude, pero se le terminó la pila. Chale. Félix, ¿estás desde tu compu o desde tu celular? Voy a capturar la pantalla. Ah, pero ¿al Kahoot o a cuál? Bueno, aquí ya hay una respuesta. Ey, ok, nada más lo tomo como buscar pantalla en Google. Órale, ok, bueno, no se preocupen. Cuando puedan, ojalá lo puedan hacer. Haciéndole la captura del primer link, sí ya te deja entrar. Es que no nos da ni la opción de copiar, pero así con la captura sí sale el primer link. Ah, ok, ok. Pues háganle como dice Félix. O sea, háganle la captura de esto, ajá, del link, y ya de ahí se van a Google y lo suben, ¿no? Así le entendí.
A ver, inténtalo, Brenda. Miguel, ¿ya lo intentaste? Esmeralda, ¿ya lo intentaste? Qué raro. Bueno, No, profesora, es que estoy justamente llegando al paradero de mi transporte y no lo he podido abrir, pero ahorita que me informen lo abro. va, gracias. Ahorita. Bueno, les doy 2 minutitos más, ¿vale? No, profesora, lo intenté como dice mi compañero, pero a mí me parece que no puedo entrar a ese. Entiendo. No te preocupes, ya ahorita lo vemos rápido, ¿vale? Para que ya no se frustren. Bueno, que estoy tomando algunas impresiones de pantalla rápido, porque luego me las piden. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, entonces, bueno, aquí, entonces la carga eléctrica, ya encontró el formulario. Ok. Ay, Pablo, discúlpame. Es que no entendía tu dificultad. Entonces, mm, son 4 respuestas de 17, pero es que no sé quiénes sí todavía están respondiendo. ¿Quién todavía está respondiendo? Aparte de Paolo. Ah, Ramón. Ah, ok. Ok, gracias. Entonces les doy otros tiempecitos.
Ok, para no hacer más pesada la sesión, vamos a continuar. ¿Cuál va a ser la carga eléctrica, chicos? De una energía de los electrones. No es energía, es una propiedad, entonces está entre propiedad, bueno, entre de los átomos o de las partículas subatómicas o de la luz. Pues la luz aquí no tiene nada que ver, podría haber sido una propiedad de los átomos, pero sabemos que dentro de los átomos están en los electrones y los protones, de tal forma que debieron de haber elegido una propiedad de las partículas subatómicas. ¿De acuerdo? Luego, una barra de vidrio se frota con seda obteniendo una carga Q. ¿Qué carga adquiere la seda? A ver, por eso se les da la imagen. Dice que esta barra de vidrio se mueve de un lado a otro. Se dice que esta es de carga positiva y entonces la seda de qué carga queda. Chicos? Carga negativa. Exactamente, ¿no? Muy bien. Ok. Bien. Continuamos. La siguiente. Bueno, aquí le puse carga Q o menos Q, pues finalmente era menos Q, ¿sí? O como dicen, negativa. Luego dice, se acerca una barra cargada, que es esta, a una esfera neutra. La esfera adquiere carga positiva, carga negativa o se polariza. ¿Ustedes qué dicen? Carga positiva. En este caso, recordemos que la esfera está en estado neutro, exactamente. Recordemos que está en estado neutro, quiere decir que tiene tanto cargas positivas como cargas negativas. Sin embargo, justamente se empiezan a acercar las cargas positivas a la barra y las cargas negativas se van del otro lado, de tal forma que se dice que se polariza. ¿Vale? Bien. Luego, un globo con carga eléctrica se adhiere a una pared. ¿Qué carga tiene la pared? ¿Positiva, neutra, negativa o no podemos determinarla? Sería una carga negativa. Una carga negativa ya cuando el globo la cargó, ¿no? Pero cuando se acerca, o sea que todavía no sabes qué carga tiene, se dice que es neutra, ¿sale? Porque si no, no podría pegarse. Pasa lo que aquí. Ajá. Que las cargas positivas y negativas se reorganizan, ¿sí? Pero finalmente tiene carga neutra. ¿Ok, Iván? Ok. Va. Luego dice, 3 esferas están suspendidas de hilos. Sabemos que están cargadas, pero no sabemos de qué tipo de carga tienen. Se encuentra que las esferas 1 y 2, de izquierda a derecha, supongan que la de la izquierda es 1, la de la en medio es 2 y la de la derecha es 3. Entonces, 1 y 2 se repelen y las esferas 2 y 3 se repelen. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 1 y 3 tienen cargas de signo opuesto, sí, que todas tienen cargas del mismo signo, que 1 y 2 tienen carga del signo opuesto y que 2 y 3 tienen cargas de signo opuesto. ¿Cuál de todas esas consideran que es la correcta? 1 y 3 tienen cargas de signo opuesto. De signo opuesto no puede ser porque cuando tienen signo opuesto, acuérdate que se atraen y ninguna, si te das cuenta, se atrae. Todas se repelen. Entonces, como bien dice Ramón,
todas son del mismo signo. ¿Cómo crees? Entonces está mal configurada. Ah, no, más bien no está configurada. Una disculpita. A ver. Ay, Dios, no, espérame. No, sí, ya. ¿Ya? Sí, ya. Sí, ya está. Es que más bien, no sé, no me di cuenta, una disculpa. Pero efectivamente todas tienen carga del mismo signo. Efectivamente, ya tienes una buena más. Ahora, ¿cuál es la carga de la esfera Y cuando es separada por alguien de la figura 2? O sea, estas dos están juntas. Se acerca esta y algo pasa, porque como son se considera que están cargadas por contacto, ¿sale? Entonces, ¿de qué carga se queda Y? Sería carga negativa. No, porque esta que es carga positiva le transfiere la carga a X y luego le transfiere la carga a Y, pero alguien la quita, ¿sí? Y entonces tiene la misma carga que estas, que es positiva, ¿sí? ¿Va? Ok. Va. Ahora otra semejante a la de arriba, pero ahora dice que tenemos las esferas donde 1 y 2 se atraen y las esferas 1 y 3 se repelen. Entonces, ¿qué podemos concluir? Si 1 y 2 se atraen, son de signos opuestos. Y 1 y 3 se repelen, son de signos iguales, sí, iguales. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que 1 y 3 tienen cargas de signo opuesto, que todas tienen carga del mismo signo, que 1 y 2 tienen cargas del mismo signo, o que 2 y 3 tienen cargas del signo opuesto. ¿1 y 3 tienen cargas de signo opuesto? 1 y 3 tienen cargas del signo opuesto, no. Bueno, de hecho sí, ¿no? Ay, no. Pero es que les iba a decir otra. O sea, 1 y 3 al repelerse, efectivamente, son de signo opuesto. Pero supongamos que 1 es positivo, 2 es negativo porque se atraen, ¿no? Y si este es positivo y este se repele con este, pues este va a ser positivo. De tal forma que 2 y 3 tienen cargas del signo opuesto. Cualquiera de estas dos es correcta, ¿sale? Cualquiera de estas. ¿Va? Ay, no lo puse. Ok. Cualquiera de estas dos. ¿Va? Bien. Una carga o una esfera de carga A experimenta una magnitud F, debido que a una esfera B con el triple de carga, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza sobre B? Ustedes que eligieron. Acuérdense que la fuerza está dada por la ley de Coulomb, que va a ser una constante por Q1, Q2 entre R cuadrada. Ajá. Entonces, suponiendo que es F, ¿cuál va a ser la fuerza o la magnitud de la fuerza? F. Muy bien, Blanca. Exactamente. F. ¿Sí queda claro por qué? No, muy bien. Bueno, sabemos que para determinar la fuerza entre dos cargas está la ley de Coulomb, que dice que es
Déjense las pongo. Aquí está. ¿La ven? No, no la ven. Esa es la ley de Coulomb, ¿no? Donde la fuerza está determinada por la carga 1, por la carga 2, entre R cuadrada. Aquí no nos dan información de cuánto vale R cuadrada, ¿no? Nada más nos dicen que esta es 3 veces esta. Ajá. Pero, finalmente la fuerza va a valer F. Ajá. No importa a qué distancia esté, porque ya sabemos, a ver, bueno, recuerden esa fórmula, ¿no? Porque esa es básica. Y ahora me voy a apoyar en esta. Sabemos que la fuerza debido a una esfera B con el trípode de carga es F. O sea, esta experimenta una fuerza sobre esta que es F. Ajá. Y entonces, esta, ¿qué fuerza va a sentir con respecto a A? Va a ser exactamente la misma. Magnitud F. Sentido contrario por la tercera ley de Newton, que dice que vamos a tener la misma, corresponde a la misma magnitud, pero con el signo contrario. Ajá, pero aquí nos está hablando, nada más nos está preguntando de magnitud. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la tercera ley de Newton? De F es igual a MA. Más o menos lo recuerdo. La verdad, no. Bueno, ustedes nada más acuérdense que esta siente la presencia de B, ya sea repulsiva o atractiva, ¿no? Y dice, bueno, la fuerza total va a ser 5 newton, ¿no? Va a sentir 5 newton esta A con respecto a B. ¿Pero qué va a sentir B con respecto a A? No importa si es el triple de carga, va a sentir exactamente la misma fuerza con respecto a A, que va a ser F. La fuerza de magnitud F debido a la esfera B con el triple de carga. Entonces, por eso es F. Ok, ya me quedó claro. Ah, perfecto. Muy bien. Entonces, obviamente, pues lo triple, pues era un engaño, una mentira. Simplemente, si ya conocemos que vale F, pues va a ser la misma. Ahora, una esfera de carga A experimenta una fuerza de magnitud F debido a la esfera B, de la misma carga y a una distancia R. Si las cargas se separan al doble de R, la magnitud de la fuerza, nuevamente tenemos que retomar lo que vale F, o cómo se determina F. F, ya sabemos que esta vale A, que esta vale B, pero aquí dice que es el doble, ¿verdad? Ajá, dice que cambia a 2R, ¿no? Entonces, ¿cuánto va a aumentar o a disminuir? Si aquí vale 2, el cuadrado, ¿cuánto va a ser? 4. 4, pero va a estar dividido 1 entre 4, ¿verdad? Sí. Entonces, justo va a ser eso. Un cuarto. ¿Dónde? Ya me hago bolas de una a otra ventana de repente. ¿Sí? Entonces, de todas estas era un cuarto de F. Así cambia. ¿Sale? Por la formulita que ya les pasé. Ok, profesor.
Excelente. Y estas dos últimas. Si las cargas se acercan a la tercera parte de la fuerza sobre A, digamos lo mismo que antes, pero ahora lo que quiere es que se disminuye R, ¿no? Entonces la fuerza en este caso va a aumentar al triple, ¿sí? Acá como aumentó al doble, es un cuarto. Pero aquí va a disminuir, ¿no? ¿Por qué? Porque es la tercera parte. Aquí dice la tercera parte. La tercera parte quiere decir que disminuye. Entonces, ¿qué tanto disminuye? 3 veces, ¿no? 3 veces al cuadrado son 9 veces, ¿no? Entonces, va a aumentar 9 veces, porque es al cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Y finalmente la última, que yo creo que todas la tuvieron bien. Dice, cuando una esfera neutra se carga eléctricamente como se ve en la siguiente imagen, decimos que se carga por medio de fricción, inducción, contacto o acercamiento. Inducción. Así es. Inducción. Muy bien. Bueno, chicos, pues espero que les haya ayudado esta sesión. Yo quiero esperar que sí. Ahora, para la asistencia de hoy, me preocupa un poquito porque, ¿qué tal si no se ven, si no se pueden inscribir? Inténtelo, ya lo puse en el chat, pero de todas formas voy a sacar impresiones de pantalla de quienes están aquí. Tampoco te ves. Bueno, no te preocupes. Ahorita estoy tomando impresiones de pantalla de quienes están aquí. Tampoco. Ay, se me hacen que saben que tiene algún error la computadora. Como ya la tengo muchas horas prendida, a lo mejor no copia bien, no sé. Pero bueno. Sí entramos, profesora. ¿Mandé? Haciendo la captura como hace ratito sí entramos. Ah, bueno, pues ojalá puedan. De todas formas, ya tomé, pues. Ya tomé asistencia de todos. Había alguien que ya no está, éramos 17. Ni modo. Se la perdió. Bueno, chicos, pues sería todo por hoy. Espero que los que no hayan entregado ya entreguen en este día, porque ya recuerden que esto va bien rápido y nos vemos entonces la próxima sesión. ¿Va? Sí, profesora, gracias. Gracias a ustedes. Descansen. Gracias, linda noche. Gracias, Esmeralda, igualmente. Nos vemos, Marisol. Bye, Brenda Alejandro. Bye. Chao.